Hola Claudio, muchas gracias por venir a este podcast. Gustavo Platica. Oye, Gustavo, realmente es un placer estar aquí conversando contigo y así que absolutamente dispuesto a conversar de lo que tú quieras. Muchas gracias, Claudio. Para quienes no sepan y nos estén viendo, Claudio es, yo diría, uno de los principales catedráticos en materia de derechos humanos, una de las personas que más sabe y en Chile. Y para partir esta conversación, Claudio, te quiero hacer una pregunta que es muy amplia, pero quiero hacértela como para iniciar, para empezar a conversar. ¿En qué estado están los derechos humanos hoy en día, 2025? Mira, Gustavo, el tema en general, yo diría, de derechos humanos vive un momento eh, bien complejo. A ver, para que quienes están escuchando tu programa o viéndolo en la página ahí de YouTube, los derechos humanos, el sentido que tienen es ser un límite a los abusos del poder. Se insertan, y esto siempre es el punto de partida de cualquier curso de derechos humanos en el que nos involucramos desde la universidad. Lo que queremos siempre plantear en primer lugar es que los derechos humanos se insertan en una larga historia de ponerle límites al poder. Yeah. Y eso en este minuto es particularmente difícil porque sobre todo en el post pandemia, pero esto ya venía de antes, se ha generado primero lo que podríamos denominar un cambio de era. ¿En qué sentido, Gustavo? Hasta desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 en adelante, de alguna manera la historia de los derechos humanos en tiempos modernos ha sido la historia de su consagración internacional, la historia por la lucha por darle efectividad, que no ha sido fácil, Sí. pero siempre era un proceso, llamémoslo así, ascendente, donde la discusión en derechos humanos siempre ha sido cómo ampliar la protección, mejorarla en épocas de dictadura, de totalitarismo, algo muy difícil, Sí. pero el desafío era ese, ampliar y profundizar la protección de derechos humanos. Pero yo diría, primero desde los atentados en Estados Unidos el 2001, pero particularmente desde el primer gobierno de Trump, se provocó un cambio de era, que ha sido por primera vez un discurso muy contrario a derechos humanos y por lo tanto la necesidad del movimiento de derechos humanos de intentar defender lo que había conquistado y no perder el impulso de protección. Por lo tanto, no estamos viviendo en ese sentido tiempos, yo diría, tiempos fáciles para los derechos humanos. Sí, pues son complejos y sobre todo cuando vemos en redes sociales las noticias, por ejemplo, lo que está pasando en Palestina. eh, yo he escuchado esto que tú nombras como de un cambio de era, como si la política internacional no fuera capaz de detener lo que está pasando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo analizas tú esta barbarie que está ocurriendo en Palestina? Sí, mira, el genocidio en Palestina yo diría que es la principal demostración de la crisis de toda esta institucionalidad que se construyó a partir del término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál era el desafío posterior a la Segunda Guerra Mundial? Era construir una instituciones a nivel internacional que, sumadas a todo lo que se había construido internamente en los estados, las constituciones, instituciones de derechos humanos, también la comunidad internacional iba a colaborar para que, en un compromiso básico, que nunca más iba la humanidad a ser testigo de horrores como los que ocurrieron en el marco de la Segunda Guerra Mundial, particularmente el genocidio del pueblo judío en manos de los nazis. Y eso es lo que hoy día está
está en riesgo. Toda esa construcción, de alguna manera, ha demostrado que todo lo que habíamos construido en más de 75 años se ha hecho o ha demostrado que es incapaz de detener un nuevo genocidio. Sí. Y lo más impresionante de eso es que ahora quienes sufrieron el genocidio que dio origen a la protección internacional de derechos humanos como la conocemos hoy día son los que están perpetrando este genocidio, en particular el gobierno de Israel en contra del pueblo palestino en Gaza. Y toda esa institucionalidad está demostrándose de alguna manera incapaz de detener el horror. Y eso yo diría que es más allá de lo que conversábamos antes, el gobierno de Trump 1, digamos, lo que abrió fue un discurso antiderechos, poner en duda los derechos humanos, cosa que nadie había hecho hasta este momento. Y eso abrió la puerta a los Bolsonaro en Brasil, a los Cast acá en Chile, a los Milei en Argentina, etc. Pero hoy día ese discurso antiderecho va por más. Es decir, hoy día lo que estamos viviendo, Gustavo, es una restauración conservadora. ¿Por qué? Porque uno podía decir en el primer gobierno de Trump, por ejemplo, Trump era el símbolo de el intento por detener los avances en materia de derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres, luego el tema migrantes, etc. Pero hoy día Trump y compañía, todo este entorno que en Europa tiene también representantes en Italia, en la misma Alemania, en Vox en España, etc., hoy día van por más y hoy día ya no solo quieren detener los avances, sino que restaurar ideas conservadoras que son anteriores a las conquistas en materia de derechos humanos. Entonces, hoy día el desafío es mucho mayor en derechos humanos, porque por una parte es defender los derechos más básicos, es decir, que las personas no sean torturadas, que las personas no sean desaparecidas, etcétera. Pero por otra parte está no perder lo que se ha ganado en términos de protección de los derechos de las mujeres, de la protección de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, etcétera. Entonces, es un desafío multinivel o multidimensional. Es que, Claudio, es que es increíble lo que estamos conversando. O sea, yo al escuchar... hay algo... yo creo que la base de los derechos humanos, si yo lo pudiera poner en palabras, es protegernos. Lo que hablábamos al principio, protegernos de los abusos de poderosos. Y cuando uno mira al futuro y evaluamos lo que está pasando, los líderes que estamos teniendo, es como que uno se sintiera como desnudo, como sin armadura, sin... a disposición de que puedan hacer lo que quieran. Tal cual. ¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención y quienes se interesan en estos temas, yo les recomiendo mucho. Hay un fallo reciente de la Corte Suprema norteamericana. A ver, nuevamente, para que los auditores que tal vez no están familiarizados con esto, en Estados Unidos la Corte Suprema siempre ha mantenido un rol muy importante de ponerle límites tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Es la idea de que hay un poder contramayoritario, que cuando las mayorías se ponen de acuerdo en que hay que violar derechos humanos, pues sea por el interés que sea, alguien diga no, aquí hay límites que son infranqueables. Perfecto. Y de alguna manera la Corte Suprema en Estados Unidos históricamente había mantenido ese rol. Y eso ha cambiado justamente por los nombramientos que se hicieron desde el primer gobierno de Trump en adelante. Es una corte muy conservadora la que existe hoy día y que cuando Trump decidió hace
un par de meses, en febrero más o menos, deportar a un grupo de venezolanos que los deportó a El Salvador para que fueran ingresados en una cárcel de Bukele mediante un pago que le hizo Estados Unidos a El Salvador para que recibiera prisioneros en su cárcel de alta seguridad. Ante eso, organizaciones de derechos civiles en Estados Unidos interpusieron una acción ante la Corte Suprema. Y la Corte Suprema de alguna manera renunció a su rol histórico y estableció que estas deportaciones eran legales, eran constitucionales, y que solo debían cumplir con algunos mínimos en términos de debido proceso, pero básicamente legitimó estas deportaciones. Y ahí hay un voto con el que cierra el caso, un voto disidente de una jueza Kennedy, que termina con una frase que a mí me impactó mucho, porque la jueza dice: esta corte no es la primera vez que se enfrenta a estos intentos por violar la Constitución. La diferencia es que en este momento parece que no estamos dispuestos a ponerle límite a esto, a enfrentar este momento. Entonces, que eso te lo diga alguien que representa de alguna manera un poder que siempre había estado en esa función, yo diría que revela exactamente lo que tú estás diciendo. Es decir, es como una especie de declaración muy potente en términos no solo de que nosotros, los ciudadanos, tú y yo, nos sintamos que estamos completamente desnudos frente a este poder desatado, sino que quienes están llamados a poner límites ante eso no están dispuestos a hacerlo. Entonces, por eso es que yo creo que hoy día se puede hablar de una crisis en materia de derechos humanos muy, muy profunda, que es difícil avisorar cuál va a ser el resultado que esto tenga hacia el futuro. Sí. Claudio, ¿y tú ves que organizaciones como, no sé, pienso en la ONU, tengan la capacidad o el poder de detener estas acciones? Mira, no creo que tengan la posibilidad de detenerlo, honestamente, pero sí que tienen que jugar un rol muy importante para al menos establecer las denuncias de lo que está sucediendo. Hay mucha gente que es crítica con Naciones Unidas o con el sistema internacional. Yo creo que hay que serlo, hay que ser muy crítico, pero también hay que reconocer que si hoy día no existiera Naciones Unidas, si hoy día no existiera un sistema de protección de derechos humanos, nuestra conversación ahora sería que tenemos que inventarlo. Claro. Bueno, hoy día existe. El punto es que tenemos que seguir utilizando ese sistema. Y Naciones Unidas tiene que seguir levantando la voz. ¿Por qué? Porque si no, nos quedamos sin ninguna protección. Nos quedamos sin nadie que en algún momento diga lo que está ocurriendo, primero, está sucediendo y está mal que suceda. Y eso es importante, que existan esas voces a todo nivel. Y yo te diría, desde Naciones Unidas, el rol que cumple, hasta programas como el tuyo. Todos los espacios que puedan levantar voces hoy día críticas diciendo que lo que está sucediendo está mal y que tiene que haber un cambio, son espacios importantes. Si nos silenciamos, estamos dejando sin ningún nivel de protección a las víctimas. Por eso es tan importante seguir hablando de lo que pasa en Palestina, seguir hablando de los abusos contra las personas
personas migrantes en Europa, seguir denunciando la Sí, violencia en África, los abusos aquí en América Latina, etcétera. Esas voces, todas estas voces unidas pueden de alguna manera contribuir de alguna forma a moderar o limitar estos abusos que hoy día parecen incontrarrestables. claro. Justo te iba a preguntar sobre eso, Claudio, como sigo pensando en Palestina, cómo desde acá, desde Chile, se puede aportar. ¿Tú crees que el gobierno, ponte tú, debería tener una posición más dura? Hay quienes dicen que hay que romper relaciones diplomáticas. ¿Cómo ves eso tú más como de política internacional? A, a ver, ¿cómo poder mostrar esto? Yo diría lo siguiente para quienes nos están viendo y escuchando. Eh, para que un genocidio, que es la expresión más tremenda, digamos, de el horror desatado en contra de un grupo humano, es decir, el deseo de exterminar a ese grupo. Para que eso pueda darse, requiere de varios elementos. Uno requiere de la fuerza, es decir, la capacidad militar de alguien para implementarlo. Requiere una decisión política, la decisión basada en la convicción de que un grupo es superior a otro. Pero también requiere eso de elementos económicos que sustenten esa acción, de elementos políticos que le den respaldo y de elementos culturales que lo sustenten tanto internamente como ante la comunidad internacional. Esos pilares, es decir, militar, político, económico, cultural, propagandístico, de alguna manera hay que, para enfrentar un genocidio, para luchar contra un genocidio, para intentar terminar con un genocidio, hay que ir socavando precisamente esos pilares. Mm, Entonces, frente al discurso de que esta es una acción legítima, eso hay que discutirlo, porque eso te permite a ti contrarrestar el elemento cultural. Hay que contrarrestar el sustento político, y ahí lo que tú preguntas, Gustavo, es fundamental. Es decir, hay que ir socavando también el pilar político que sustenta el gobierno hoy día de claro. Netanyahu, que le permite llevar adelante esta política. Y para eso, la comunidad internacional, los estados al más alto nivel tienen que precisamente condenar estas acciones. Y en eso yo te diría que han habido avances. Hay gobiernos europeos que han sustentado el genocidio, lamentablemente, pero que hoy día se dan cuenta que esto no puede seguir produciéndose con su apoyo. Y vemos un avance en visiones críticas. Hoy día Sí. Netanyahu prácticamente el apoyo que tiene es el de Estados Unidos y el de Alemania. El resto de alguna manera se ha ido socavando. Y ahí yo creo que el gobierno del presidente Boric ha ido en la línea correcta. Yo creo que en materia de política internacional, particularmente en el tema palestino, el gobierno ha sido muy claro, se ha unido a instancias internacionales como las acciones de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, ante la Corte Penal Internacional, lo ha apoyado y yo creo que eso es importante. Ahora, la pregunta siempre es si se puede hacer más. eh, yo tengo dudas siempre sobre si la medida de romper relaciones es la mejor medida o no, es la Mm, más eficaz o no. Yo creo que hay una serie de otras medidas que se pueden ir tomando y que todavía el gobierno podría tomar
en esta materia para avanzar en la presión sobre el gobierno, en este caso sobre el gobierno israelí. Yo creo que tenemos afortunadamente en Chile un excelente ministro de Relaciones Exteriores. Van Claveren probablemente es una de las personas que más sabe en este país de relaciones internacionales, y yo en ese sentido creo que el gobierno está avanzando en la línea correcta. Uno podría tal vez esperar pasos más decididos, sí, pero creo que está bien apuntando en la línea correcta. Claro. En ese sentido yo creo que cuando el gobierno se ha equivocado hay que ser muy crítico con él, pero en esta materia yo creo que ha ido tomando medidas a medida que avanza el conflicto internacional en torno a los temas de Israel, que no es solo lo de Palestina, es lo más grave, pero todo el contexto, que van en la línea correcta. Sí, sí. Claudio, te quería llevar a hablar, que hablemos de Chile un rato. No, una conversación necesaria. El 2019 inició el estallido social y hubieron masivas violaciones de los derechos humanos. Así lo respaldan diferentes informes de organismos internacionales. En ese contexto, ¿cómo crees que ha sido la respuesta del Estado en los años siguientes? Ya llevamos casi 6 años de que inició el estallido social. ¿Cómo evalúas tú cómo han sido estos años? Respecto a lo que pasó en el octubre del 2019 en adelante, yo creo que ahí sí uno puede ser muy crítico con lo que ha sucedido en materia de derechos humanos aquí en Chile. Lo que sucedió en el 2000, a partir de octubre, fue una evidente, yo diría, regresión autoritaria en este país. Es decir, frente a masivas manifestaciones, ilegítimas manifestaciones sociales, multitudinarias, la mayor parte de ellas de carácter pacífico. La respuesta del Estado fue una brutal represión, además criminalización de la protesta. Pero además yo diría que hay un elemento que hemos puesto poco énfasis, y fue cómo se alinearon todos los poderes y tras el gobierno en esta respuesta autoritaria. Y por eso yo diría que lo que ocurre a partir del 2019 marca los años recientes de la historia de Chile. ¿Por qué? Porque tanto el legislativo como el poder judicial, todos se alinearon en esta respuesta autoritaria frente a las manifestaciones que cuestionaban el modelo vigente en Chile, y no dudado el Estado de Chile y la élite gobernante en utilizar las violaciones de derechos humanos para defender el modelo. Y en ese sentido, incluso lo que vino después mantuvo la misma línea, pese a que uno pudiera haber esperado que a partir de que asume el gobierno del presidente Boric con un discurso muy crítico de lo que había sucedido en el gobierno de Piñera, esto no ocurrió. No hubo un cambio, al contrario, el gobierno asumió la defensa, yo diría, no solo del propio Piñera, sino que además del general Yáñez, que tuvo altos costos, yo creo, para el propio gobierno en materia de su credibilidad en torno a su discurso de derechos humanos. Pero nuevamente no es solo un problema del gobierno, es el fracaso de una serie de instituciones. Claro. Si tú piensas, Gustavo, en la impunidad, Amnistía Internacional en su último informe sobre Chile da cuenta de que a más de 5 años de ocurridos los hechos, existe algo así como un 99,6% de los casos en impunidad. Eso habla de una impunidad de facto
visto en este país que teníamos, lo grave, que teníamos un compromiso de que eso no iba a volver a ocurrir, que en este país nunca más se iban a violar los derechos humanos como se violaron en dictadura. No cumplimos ese compromiso, pero además había un compromiso de que nunca más iba a haber impunidad en este país, y en este país volvió a haber impunidad. Tú eres más joven, Gustavo, pero mi generación tiene dos fracasos en eso. Yo creo que como generación tenemos que hacernos cargo. No pudimos detener el horror en la dictadura y tampoco fuimos capaces de prevenir el horror en el 2019 y tampoco de evitarlo el 2019, pero además tampoco hemos hecho justicia a partir de lo que ocurrió en el 2019-2020. Entonces, la evaluación, yo diría, en materia de derechos humanos en Chile es grave. ¿Por qué? Porque teníamos ya deudas que arrastrábamos desde la dictadura. Claro. A ellos sumamos nuevas Sí. violaciones de derechos humanos, nuevas deudas en derechos humanos. Un ejemplo claro de esto, y que tú conoces muy bien, Gustavo, es que el gobierno y el propio presidente prometió una política de reparaciones en este país. Y se puso fecha, se dijo en marzo del 2023 va a haber una política de reparaciones. El 2022 se va a avanzar en ella, el 2023 ya se va a implementar. Hasta el día de hoy, estamos hablando ya mediados del 2025, le quedan unos meses al gobierno y no ha habido política de reparaciones. Entonces tenemos, si uno piensa en los pilares de la justicia transicional, cuando hay un conflicto, se producen violaciones de derechos humanos, hay ciertas cuestiones de las que hay que hacerse cargo. Uno, de conocer la verdad. En este país no sabemos exactamente qué ocurrió, Sí. y algunos se atreven incluso a negar las graves violaciones de derechos humanos. No tenemos justicia, 99,6% de los casos en impunidad. No tenemos política de reparaciones. Tampoco hemos avanzado en gestos claros en materia de memoria respecto de lo que ocurrió el 2019-2020, y tampoco hemos avanzado en garantías de no repetición, es decir, a 5 años, casi 6 de la revuelta popular del 2019, como Estado y como sociedad hemos fracasado en los 5 pilares de la justicia transicional. Entonces no podemos ser neutros en esto o pretender decir que las cosas se han hecho bien, cuando las cosas evidentemente en esta materia se han hecho, yo diría, muy mal. Es increíble, es devastador el diagnóstico que tú haces, y solo quiero agregar un punto. Eh, Hoy en día, tú corrígeme por favor, pero se está discutiendo el reglamento de uso de la fuerza. El año antes pasado se legisló una ley que se llamaba Ley Retamal, y que tú podrías explicarnos mucho mejor, pero se retrocedió en derechos, en derecho a la protesta, en derecho a la manifestación. La proporcionalidad está puesta en duda. Entonces, no solo no se han hecho las cosas, sino pareciera que se ha retrocedido incluso. Por eso yo creo, Gustavo, estando de acuerdo contigo, que se puede hablar de esta regresión autoritaria. Es decir, no solo no estamos avanzando, sino que tú pones el punto, yo diría, en el lugar correcto. El problema es que estamos retrocediendo. Sí. Es decir, desde, yo diría, 2019, la ley antibarricada, de ahí en adelante, ¿Verdad? todos han sido retrocesos. Es decir, el Parlamento, en el minuto de las violaciones más graves de los derechos humanos desde el término de la dictadura en este país, estuvo dispuesto a legislar para entregar más herramientas para reprimir a quienes se estaban manifestando. Hay un tema que es increíble en este país, pero hay que transparentarlo. ¿Sabes tú, Gustavo, que la protesta social en este país, el derecho de reunión, que está en la propia Constitución del 80,
garantizado en la Constitución del 80. ¿Sabes cómo hoy se limita ese derecho a la protesta? A través de un decreto supremo firmado por Pinochet el año 83 para reprimir las protestas sociales que estaban iniciándose. Wow. Ese decreto hoy día está vigente. Cuando la gente habla de que hay que pedir permiso a la autoridad para manifestarse, eso no está en la Constitución, eso está en un decreto de Pinochet del año 83. Oh, no sabía y eso eso. está vigente hasta el día de hoy. Toda la postdictadura, por eso uno puede hablar de postdictadura, toda la postdictadura o la transición a la democracia, como les gusta a otros decir, se construyó sobre la base Increíble. de la manifestaciones públicas reguladas por la dictadura, y eso está vigente hasta el día de hoy. Ni siquiera hemos sido capaces de regular el derecho a la protesta como un derecho humano. Eso te da cuenta de este autoritarismo, pero hoy día estamos incluso peor, estamos retrocediendo eso. La ley, ¿sabes tú, Gustavo, que la ley Naim Retamal se hizo muy famosa por este tema de la posibilidad de tener un gatillo fácil, es decir, de que se presumiera que era legítima defensa cuando las policías utilizaran la fuerza y particularmente el uso de las armas? Pero hay una norma que retrocedió incluso en materia de tortura. Es decir, Chile se demoró de 16 años, desde el 90 hasta el 2016, en tipificar la tortura. Ya había un agravante, y era que la tortura fuera cuando las personas estaban bajo custodia de las autoridades policiales. Y eso se eliminó en la ley Naim Retamal. Y es decir, tenemos un retroceso en materia de legislación de tortura. Hemos hecho reformas constitucionales en estos últimos años que han retrocedido en materia de libertad personal, particularmente vinculada con temas de migración. Es decir, hemos reformado la Constitución no para mejorar los derechos, sino que para empeorar la situación de los derechos humanos. Y hoy día lo que se discute es una ley completamente contraria a los principios que hoy día regulan el uso de la fuerza. Sacar la proporcionalidad es un mensaje, digamos, No, claro. muy, muy grave en materia de uso de la fuerza, teniendo la experiencia que tenemos en el marco del no solo del estallido del 2019, de la revuelta, sino que venía de antes. Entonces, no solo no hemos reformado las policías, que era una recomendación, Gustavo, de la Comisión Rettig. Es decir, el 91 este país tenía claro como una recomendación de que había que reformular las policías y las Fuerzas Armadas, pero no se hizo nada de eso, no se hizo nada para garantizar la no repetición. Y hoy día estamos no solo no haciendo nada, sino que estamos retrocediendo en estas materias. Entonces, de ahí es lo que yo te planteaba hace un momento. Tenemos una responsabilidad, toda esta generación que está viviendo este momento y que tiene la capacidad de influir en el debate público, y aquí, Gustavo, tú también eres una persona que puede influir en el debate público. Tenemos que relevar estos temas, ponerlos en la agenda pública. ¿Para qué? Para evitar que sigamos retrocediendo en materia de derechos humanos. Y por eso yo creo que este país hay que levantar la voz. Sé que eso muchas veces es incómodo, a mucha gente le molesta. Dicen, ¿por qué insisten en esto de los derechos humanos? Por esto. Porque estamos retrocediendo, porque es un minuto complejo y hay que actuar. Claudio, muchas gracias. Muchas gracias. Esta es una conversación importante y yo creo un llamado a quienes ven este programa a
a conversar de estos temas que a veces son incómodos o para ciertas personas resultan ser incómodos, pero súper necesarios. Finalmente, los derechos humanos están precisamente para protegernos. Solo quería hacerte una última pregunta para cerrar. En tu rol de profesor de pedagogía, ¿cómo crees tú que tenemos que hacer para llegar a la gente y que le hagan sentido los derechos humanos? Yo creo que hay una sola forma, Gustavo, y es entendiendo que los derechos humanos y las afectaciones a los derechos humanos es algo que dice relación con nuestra vida cotidiana. Esto no es un problema de otros, no es de las víctimas, entre comillas, de las violaciones de derechos humanos. Los derechos humanos es algo que nos compete a cada uno, y cada uno de nosotros en el ámbito en el que se mueve diariamente tiene que transformarse en un defensor de derechos humanos, y para eso hay que saber cuáles derechos tenemos, saber cómo defender los derechos humanos, y eso es transformarnos en agentes de cambio, de transformación. Y yo creo que hay que tomar los ejemplos más valiosos. Y aquí yo te ruego que me permitas, Gustavo, terminar con ese mensaje. Yo creo Sí. que hay ejemplos que seguir, y yo creo que tú eres un tremendo ejemplo a seguir para las generaciones más jóvenes, para los chicos y chicas en este país. ¿Por qué? Porque tú has sido capaz no solo de seguir adelante con tu vida luego de la violencia brutal que sufriste, sino que ser capaz de transformarte en un agente de transformación, de transformar tu vida en también un ejemplo de que todos y todas podemos construir un mundo distinto, desde muchas veces desde las dificultades, desde el dolor. Y en ese sentido, creo que todos los que seguimos tu ejemplo entendemos que no tenemos derecho a abandonar esta lucha, y la vamos a seguir adelante guiados por el ejemplo tuyo y el de muchos otros. Muchas gracias, Claudio, por tus palabras. De verdad me llenan de orgullo. Así que muchas gracias. Y muchas gracias por venir al programa también. No, gracias a usted y a todo el equipo. Muchas gracias.